Siempre he sostenido la tesis que en mi carrera bancaria de 30 años en Centroamérica en general, las poblaciones adolecen de una educación financiera básica. Y no importa lo que vayamos a hacer hacia futuro, profesionales, ingenieros, arquitectos, médicos, banqueros, eh, o agricultores, industriales, empresarios, emprendedores, sindicalistas, educadores, curas, políticos, en fin, cualquiera que vaya a ser la ocupación que tengamos, todos nos vemos sujetos a problemas de carácter financiero, presupuestos, ingresos, gastos, déficit, superávits, tasas de interés, de ahorro, de préstamos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, fondos de pensión, fondos de inversión, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, en el caso de Costa Rica, Simpemóvil, puestos de bolsa, en fin, un montón de conceptos que obviamente si las personas no tienen una formación financiera básica es como que lo tiren a uno a la guerra sin estar bien armado. Y eso es lo que me parece está sucediendo. Aparte de los temas de fiscalización, supervisión de manera no oportuna, aparte de los temas de estafas, delitos financieros que por dicha ya están tipificados en el Código Penal, uno de los grandes problemas es que nuestra población ni siquiera maneja el concepto a nivel masivo de tasa de interés y por lo tanto lo que se hace es un análisis de flujo de caja. Voy a comprar una pantalla de televisor, una refrigeradora, una cocina y a lo sumo lo que se pregunta es ¿y cuánto tengo que pagar por mes si la financio? Y lo que la persona hace es un análisis que llamo yo de flujo de caja, compara con el ingreso que recibe y dice, sí me alcanza, me lo llevo, pero no tiene la capacidad de saber cuál es la tasa implícita de interés que le están cobrando por esos fondos y termina pagando 2, 3 veces o más el valor del artículo que adquirió. Bien. En economía hoy nuestro lema es democratizando la educación financiera. Con ese propósito y haciendo la observación que esto no es un análisis concluyente, mucho menos exhaustivo, sino que limitado a la información que se suministra por parte de la SUGEF, que por cierto es complicado procesar esa información, bajarla, entenderla. Entonces, Economía Hoy, de manera desinteresada, con el ánimo de contribuir a esa formación académica, presenta los resultados o un resumen de la ejecutoria del sistema bancario nacional. Nuestro sistema financiero está conformado por bancos privados, bancos públicos, por financieras, por mutuales, por cooperativas y la Caja del Ande. Cuando hablamos del sistema bancario nacional, solo estamos hablando de una parte del sistema financiero, que son los bancos privados, los bancos del Estado y el Banco Popular. Yo en este análisis incorporo al Banco Popular, entre comillas, como si fuera un banco del Estado, porque tiene un tamaño ya que difícilmente por el impacto social que tendría lo dejarían, como decimos en la jerga financiera, caer, aunque no tiene propiamente el respaldo estatal, sino una ley particular que lo regula. Bien, en el cuadro número 1 les presento la utilidad neta, esto es ya el resultado final de ingresos menos gastos para el primer semestre del 2024 en millones de dólares. Estos son colones traducidos al tipo de cambio promedio del primer semestre del 2024. Y vemos que todo el sistema bancario generó utilidades por 288.5 millones de dólares, de los cuales 168.2 pertenecen a los bancos privados y 120.3 millones de dólares a los bancos del Estado. Sin embargo, vean que hay un jugador que destaca sobre todos los demás, demasiada la diferencia de utilidad neta y de ejecutoria excelente del BAC, que genera 110.5 millones de dólares. A propósito, nadie me está pagando del BAC para hacerle mercadeo. Yo me retiré de esa entidad en el año enero 2016, no tengo ninguna relación más que cliente de ellos.
Le sigue el Banco Nacional con 49.6 millones de dólares, el Banco de Costa Rica 48.1, Citibank 26 millones de dólares, Popular 22.6 y así pueden seguir leyendo. Vean que la diferencia con el siguiente banco privado, que es Da Vivienda, es demasiado alta, más de 10, 11 veces la utilidad que generó el BAC en el primer semestre. Incluso si sumamos las utilidades de los tres bancos del Estado, prácticamente lo mismo que se ganó el BAC. A mí me gusta medir la ejecutoria no por la utilidad neta, sino por un reglón antes, que es lo que llamo yo la utilidad neta operativa. Está la nota al pie en donde es los ingresos menos los gastos antes de las ganancias o pérdidas por valoración del patrimonio que está en dólares. Los estados financieros en Costa Rica se presentan en colones. Los bancos privados tienen un alto porcentaje de su patrimonio, de la plata de los socios, en dólares. Entonces, claro, esos dólares hay que valorarlos a la hora de hacer los estados financieros en colones al tipo de cambio de venta del momento. Entonces, si el tipo de cambio se devaluó, se generan ganancias cambiarias. Si el tipo de cambio se apreció, se generan pérdidas cambiarias. Pero no son ganancias y pérdidas realizables, son por pura valoración contable. Y antes de impuestos, que es el impuesto de la renta, y de las participaciones, que se llama. En el caso particular de los bancos del Estado, tienen una serie de cargas parafiscales. Los bancos nacionales, el Banco de Costa Rica, tienen que dedicar el 5% de sus utilidades al Fondo de Préstamos para la Educación, CONAPE, el 15% para el régimen de invalidez, vejez y muerte, el 10% para el Instituto de Fomento de las Cooperativas, el 3% a la Comisión Nacional de Emergencia. En el caso del Banco Popular, además de CONAPE y la Comisión Nacional de Emergencias, tienen que destinar el 5% para el Fondo de Desarrollo de las MIPIMES. Y en el caso de los bancos privados, la única carga parafiscal que tienen es de CONAPE. Por eso yo mido la utilidad operativa. Y de nuevo, ahí destaca el BAC, el número 1, con 163.3 millones de dólares, pero vean que en segundo término el Banco de Costa Rica pega un brinco importante, sobre todo que han tenido acuerdos fiscales con tributación y están pagando sumas de traslados de cargos anteriores, y por eso a la hora de medir la utilidad antes de impuestos, participaciones y ganancias o pérdidas cambiarias, los bancos del Estado Nacional y Costa Rica se recuperan. El Nacional en tercer lugar, el Citibank en cuarto lugar, el Popular en quinto lugar, y ahí ustedes pueden ver el resto. Y luego las últimas columnas lo que miden es la participación que tiene cada entidad dentro de la utilidad neta o dentro de la utilidad neta operativa, lo que llamaríamos la participación de mercado, el market share, en la utilidad generada en el primer semestre. Si seguimos el gráfico número 1, es lo mismo la utilidad neta, pero graficada para que se vean las grandes diferencias que hay en cuanto a rentabilidad, perdón, en cuanto a utilidad, porque no podemos todavía hablar de rentabilidad. El gráfico número 2 es la utilidad neta operativa. Y ahí sí nos vamos al cuadro número 2, que es para mí el cuadro que demuestra la mejor ejecutoria, que es comparar la utilidad neta del primer semestre, se anualiza como si fuera todo un año, se multiplica por 2 esa utilidad y se divide entre la plata que han puesto los socios, los accionistas, el patrimonio promedio que estuvo vigente en el semestre, y sacamos qué porcentaje me está generando el banco de utilidad. Entonces vemos que en el texto el banco más rentable en Costa Rica es Citibank. Citibank tiene una rentabilidad anualizada en colones del 37%. Pero el Citi se dedica más que todo a una actividad más parecida a un puesto de bolsa. Compra y vende títulos, valores del Estado. Y ahí gana intereses y gana comisiones de transacción. No es la intermediación financiera de banca comercial, de captar ahorros del público para prestarlos en crédito. Es una actividad distinta. Por eso no lo pongo, aparte de que me rompería toda la escala. En términos de rentabilidad, el banco más rentable es BAC, que se gana sobre su patrimonio casi un 20% de utilidad. Le sigue el BCT, le sigue ya con una diferencia importante Improsa, y en un puesto 4 y quinto los dos bancos del Estado. Aquí es donde uno compara desde el punto de vista de oportunidad los recursos,
cuánto le están generando al Estado costarricense el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional. Claro, esto es puramente financiero, hay que agregarle la dimensión social y evaluar si el monopolio, la garantía ilimitada de los depósitos que brinda el Estado sobre los bancos del Estado está cumpliendo la rentabilidad social, el fin social que se busca con un banco estatal. Y tienen el resto de las entidades con rentabilidades. Aquí la comparación que hay que hacer es la alternativa que tiene un accionista es poner su plata en un bono de gobierno, que es, digamos, lo que se considera libre de riesgo, la inversión más segura. Entonces, si un bono de Costa Rica a un año en colones está pagando tasas de interés del 5, 6, 7% y la rentabilidad de un banco es inferior a eso, pues ahí hay una preocupación de la ejecutoria que está teniendo ese banco. Si nos vamos al cuadro 3 y medimos la utilidad operativa respecto al patrimonio promedio, la rentabilidad anualizada obviamente es mayor. Vean que incluso la rentabilidad del BAC destaca con un 28%, el BCT mantiene su segunda posición y el Banco de Costa Rica se recupera significativamente. Ha sido un buen año 2024 para el Banco de Costa Rica. Si nos vamos al cuadro número 4, se mide la eficiencia operativa. ¿Qué tan eficiente es el banco trasladando los ahorros a crédito? ¿Cuánto de los ingresos que le quedan una vez que ha pagado los gastos financieros, una vez que le ha pagado a los depositantes sus intereses, cuánto de eso se le va en gastos por salarios, por alquileres, por oficinas, por mercadeo, por luz, agua, teléfono, etcétera? Entre más bajo sea este indicador de eficiencia operativo, mejor. Y entonces, claro, destaca el BAC con un índice de eficiencia muy competitivo, se le va a 47.8% en gastos administrativos. Quiere decir que le está sobrando prácticamente 52% de sus ingresos para hacer estimaciones para incobrables, para pagar impuestos y participaciones y para la utilidad. Pueden ver el caso del Banco Nacional, una buena índice de eficiencia. A nivel internacional ya los bancos están manejando por escalas índices de eficiencia inferiores al 50-45%, y ahí pueden ver que en general nuestro sistema bancario sigue siendo muy ineficiente operativamente hablando. Se hace necesario automatizar más procesos, es necesario medir los tiempos de respuesta, es necesario medir mejor la productividad, es necesario medir bien en qué se está gastando, para qué se está gastando, cuál es la contribución de ese gasto, etcétera. El cuadro 5 es fundamental. Es, por decirlo así, la parte más sólida de los recursos que han puesto los accionistas en comparación a dónde se han invertido los activos totales, se llama ponderado cada activo por la probabilidad de pérdida. Si ese activo es efectivo, no hay pérdida. Entonces ahí pondera 0. Pero todos los demás activos ponderan prácticamente 100% de riesgo de no recuperación, salvo lo que son casas de habitación, que es el crédito más seguro en todo el mundo, que se pondera con una probabilidad de pérdida del 50%. Entonces hay un capital mínimo respecto a esos activos que es el 10%. Según la ley, si un banco o un intermediario financiero tiene una suficiencia patrimonial menos del 10%, lo intervienen automáticamente. Entonces ese indicador hay que cuidarlo con sumo cuidado. Entre mayor sea este índice de suficiencia, mejor, pero también podría revelar que si el índice es muy alto, que hay demasiado capital para el tamaño de activos que está manejando el banco. O sea que los socios podrían llevarse en dividendos una buena parte y aún así no habría problemas de suficiencia patrimonial. Entonces vemos que la entidad mejor capitalizada es el Banco General de Panamá, le sigue el Citibank, el Banco Popular, Scotia, y al final tenemos la FICE con un 12%. Recuerden que el límite es 10%. Promérica 13, Catay 13 y luego está el BAC con 13.4, y así pueden ver el resto de entidades. El cuadro número 6, hay un tabú de que los bancos no pagan impuestos. Bueno, este cuadro es contundente. Aquí está lo que los bancos pagan de impuestos y de cargas para fiscales en el primer semestre. El banco que más paga impuestos es el BAC, 57 millones de dólares en un semestre.
Le siguen los bancos del Estado, Banco Nacional con casi 50 millones, Banco de Costa Rica 46, y después de ahí se cae, porque esto está en función de las utilidades, a montos muy bajos. En el caso del Banco Popular, me imagino que hubo una situación particular de algún crédito fiscal para hacer esa reversión, que más bien tuvieron una devolución de impuestos. Y por último tenemos el cuadro número, perdón, el penúltimo cuadro número 7, que compara, los bancos hacen reservas, digamos, castigan sus ingresos para ir haciendo una reserva porque siempre va a salir un incobrable. Entonces, este índice compara qué tan grandes, qué tan importantes son esas reservas respecto a la cartera que los mismos bancos consideran que ya es mala, que está atrasada más de 90 días, más los bienes que han recibido en dación en pago. Internacionalmente este indicador tiene que estar en 1.25, 1.5. El número de veces que supera la reserva hecha para ese propósito a la cartera de crédito atrasada, más atrasada, y a los bienes en dación en pago. Entonces vemos indicadores muy holgados para BCT, BAC, Banco General, Scotia. Esto da alguna indicación de riesgo, cobertura del riesgo, y si vemos otros que tienen indicadores menos de 1. Podría ser, habría que investigar más, que esos indicadores menos de 1 es porque hay garantías reales que cubren esos créditos, pero tampoco el negocio de un banco es estar rematando garantías reales. Y por último está el tema de los bienes en dación en pago. BDP significa bienes recibidos en dación en pago, más los créditos que el deudor entregó el bien, un carro, un lote, un edificio, una propiedad. Eso es un mal negocio para un banco. Basta con saber que un bien lo tiene un banco para que potenciales compradores los castiguen de manera importante. Tenemos las barras, que son los montos absolutos de bienes recibidos en dación en pago. El Banco Nacional tiene 77 millones de dólares de activos reposeídos, el Banco de Costa Rica 53 millones, Popular 32, Promérica 32, Improsa 13 y así sucesivamente. Y los comparamos qué porcentaje del patrimonio reciben esos bienes en dación en pago, porque al final quien responde ante pérdidas es el patrimonio. Entre más bajo sea este indicador, mejor. Bien, espero no haberlos agotado, pero ya con estos cuadros y gráficos se tiene un mejor criterio a la hora de decidir dónde poner los recursos, o bien en un mercado financiero perfecto distingue el riesgo. Aquellos intermediarios que tienen mayor riesgo de cumplimiento de pago deben pagar tasas de interés más altas por los ahorros de la gente que deposita en ellos. Pero si se pagan iguales tasas de interés y los niveles de riesgo de repago de los depósitos es distinto, el mercado financiero es imperfecto. Los clientes no están distinguiendo el riesgo, están siendo ciegos ante el riesgo. Uno no se subiría a un avión si sabe que el piloto no tiene un tablero de instrumentos, porque en cualquier momento puede pegar con una montaña y se muere. Bueno, igual, para estar en intermediación financiera y confiar los ahorros del público, siendo esto una actividad de naturaleza pública, hay que tener un tablero de instrumentos para que, como el paciente que llega al médico, tener un termómetro y poder decir, bueno, yo voy a poner aquí mis recursos y sé el nivel de riesgo que me estoy corriendo. Pero si no es así, es jugarse una ruleta. Y espero que con esto, Economía Hoy, Gerardo Corrales, contribuyan algo a la formación de la educación financiera costarricense.